Adrián Brito fue ministro de Trabajo del doctor José Manuel de la Sota. Y en esa responsabilidad social que asumió el señor Brito, también lo llevó luego al Consejo Deliberante. Pero, ¿por qué lo hemos invitado para plantear una semblanza y la despedida al 3 veces ex gobernador de la provincia de Córdoba? Porque para de la Sota el trabajo, los trabajadores, eran lo más importante en función del desarrollo de cualquier proyecto de carácter social, político o económico. Y él, al haber sido el ministro de Trabajo, tenía una relación directa con los más sanos sentimientos de quien perdió la vida en un hecho triste, lamentable y doloroso. Adrián, lo escucho para que se exprese sobre el 3 veces gobernador de Córdoba. Gracias. Además de su amigo, lo quiere, lo admira usted. Sí, aparte una persona para mí muy querida, ¿no? Yo lo admiraba, aparte que me había dado la oportunidad de poder ser parte de su cartera ministerial. Me había arraigado algunas cosas que eran muy personal de él, que era cómo cuidar a la gente, cómo cuidar al trabajador, cómo cuidar al empresario. Y me enseñaron pilares muy fundamentales, como decir, no hay que tener rencor, cómo hacer para que a la gente le pudiéramos transformar la vida, porque la gente necesita que la política cada día sea más accionaria para poder cambiársela, porque usted sabe que la necesidad cada día era mayor. Entonces, en esos lazos me unía muchas cosas con él, porque uno viene de la sociabilidad, ¿cierto? Así, de lo cotidiano. Entonces, desde mi lugar de origen, que uno es gremialista, trabajador en la sociedad, desde los kioscos, imagínense que alguien te brinde la posibilidad de poder ser parte de una cartera tan importante como fue trabajo, me marcó mucho eso, ¿no? Y me enseñaron muchas cosas que me hacía ir con mucha responsabilidad. Y ahora va a tener un despegue fundamental con la presencia, la ayuda, la cooperación, la hermandad del Padre Pepe, que debe ser el soldado más solidario con el Papa y debe ser el que encabeza la lucha en favor de los sectores desposeídos para el cambio de estructura económico-social en la Argentina. Bueno, seguramente el Papa ha sido un hombre de gran amistad con José. Y el hombre de referencia de acá de Argentina es el Padre Pepe, pero no tan solo por lo que es él sino cómo entiende la sociedad. ¿Cómo la había comprendido? A ver, ¿Cómo la cuéntenos. había comprendido? Entonces, creo que eso es lo que iba a hablar, iba a mostrar en los programas que se iban a mostrar. ¿Qué es lo que son las cosas que a nosotros nos pueden unir? Hacer puentes para que nos unan, para poder tener desde la unión ir a enfrentar los problemas que nos desunen. Eso es un grado de inteligencia, porque primero todo el mundo por naturaleza, usted sabe que somos criticones, y criticar y no hacer, lo hacen todos, pero empezar a buscar en las cosas comunes, las cosas que nos unen a diario, seguramente que vamos a empezar a hacer lazos para empezar a dar respuesta a la sociedad. Pero es fundamental eso, porque a nosotros nos desunieron desde afuera, con el propósito de poder entregar el país, endeudarnos, porque nos encontraban divididos. Y uniéndonos a nosotros nos podíamos después tener un proyecto común de desarrollo, de despegue, de soberanía, de independencia. Pero es hermoso eso. Mire, Alfredo, yo creo que Argentina todavía no ha tomado dimensión del hombre que ha perdido. Porque era un hombre que hasta para hacer una crítica, era una crítica constructiva. Usted fíjese cuando le decía que el presidente no gobierna en soledad, que Argentina tiene muchos hombres que son importantísimos de distintos partidos, que convocara a los mejores hombres de todos los lugares. Eso es lo que le exigía una persona que conoce la necesidad de la gente. Y cuando le decía, haga una apertura y no gobierne en soledad, le decía que se abra a los sectores, que tome los mejores hombres, porque argentinos somos todos. Y hoy más que nunca nos necesitaba la Argentina alguien que sea responsable. Y nosotros teníamos una propuesta que era José, una propuesta en Córdoba, una propuesta de contención, y que Córdoba había acompañado todas estas cosas. Mal o bien tenemos que decir que Córdoba acompañó al presidente, porque sí, lo acompañó. ¿Sí?
hasta en todas las necesidades que tuvo el presidente lo acompañó, pero también le dijimos en su momento que tenía que cambiar el rumbo, que debía entender a los sectores más vulnerables, al sector de los trabajadores, que no podía dejar dilapidar el futuro de Argentina, pero lejos de eso encontramos con un gobierno que se cerró muy mucho. Por eso... ¿Y él había tomado contacto con el sector empresarial, los sectores productivos también? Sí, muy muchos lugares le habían abierto la puerta ya porque entendían que Argentina necesitaba un hombre que le diera calma social. Nosotros se sabe, Alfredo, que no tiene calma social esto. Sí, así es, todo lo contrario. Entonces está muy alterado, usted sabe que los sectores económicos cuando no los pueden contener, te alteran al pueblo. Usted sabe que son momentos muy cruciales que va a pasar en nuestra Argentina. En estos 2 meses que vienen, cuando llega fin de año y la gente se empieza a encontrar sin un peso, empieza a ver que no puede pagar los impuestos, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas, que se aproximan las fiestas, que no puede satisfacer sus pequeñas necesidades cotidianas. Cuando teníamos un boleto del colectivo a nivel país, vamos a decir que había subido en los últimos tiempos de 3 pesos, vamos a hablar de lo que es Buenos Aires, de 3 a 13 pesos. Era algo que sabía que lo preocupaba a José, que no lo iba a poder afrontar el bolsillo de la gente, porque el Estado se había desfinanciado y tampoco podían acudir a darle a los sectores de los trabajadores una apertura en el poder económico, en el asalariado, porque el Estado estaba desfinanciado. Eso lo preocupaba mucho a José. ¿Y para cómo lo deja sin liderazgo al peronismo? Es grave esto. Porque hay algunos que están aspirando al liderazgo, pero que lo aspire Urtubey, pobrecito, es un desprestigio para el peronismo. Massa está en sí, no, más para intrusos que para ser dirigente. Y no hay, no hay mucho en la Argentina que pueda llegar a unir esto, factor de unidad. Mira, de la generación de nuestro ex gobernador, bueno, queda la camada del gobernador actual. Sí, exacto. Queda Juan, que está dando unos pasos muy importantes de contención, con una ayuda impresionante, pero usted sabe que a nivel político, generacional, en la Argentina... Sí, está ayudando al gobierno en todo lo que puede, pero también dice, nosotros no gobernamos, ni queremos cogobernar. Y ahora se va a ver en el asunto del presupuesto, ahí se va a ver muchas cosas. La responsabilidad es de ellos, la responsabilidad que se tienen que hacer cargo. Si le erraron económicamente, van a tener que afrontar las consecuencias, pero a veces las consecuencias no las paga el que más tiene. No, nunca. La paga el que menos tiene, Alfredo. ¿Y él había tomado, José, participación, conversación con sectores obreros o gremiales de Buenos Aires? Sí, la mayoría de los sectores de trabajadores. Barrio Nuevo lo apoyaba, ¿eh? Sí, Barrio Nuevo es un amigo. Moyano también. También, sí, entendían mucho de eso. Aparte, entendían cuál era la política que podía llegar a consolidar un espaldarazo, vamos a decir, entre todos los sectores, con alguien que entienda de todo lo que es económico, social, político, porque tenías que involucrar todos los sectores. Deberían haber estado todos involucrados los sectores, porque lo que vamos a transitar en estos últimos meses del año van a ser preocupantes, Alfredo. Usted sabe que la inflación ha destrozado los proyectos sociales de la gente. Y volviendo al plano efectivo, ha estado muy mal a su colega, la concejal Natalia, sabiendo que el papá venía del cumpleaños de ella, ¿no? Ha estado destrozada, las 2 hijas. Mira, Candelaria y Natalia, 2 chicas excepcionales, seguramente la deben estar pasando muy mal, los llevó por delante esto de... Aparte, me consta que son muy afectivas con el padre, afectuosas de todo el día estarse comunicando con él. Entonces yo la veía destrozada, las 2, aparte, con una responsabilidad muy grande las vi a las 2. Con el dolor y todo, las vi muy atentas a saludar afectuosamente a toda la gente que la vinieron a darle un saludo afectuoso, que era la militancia. Las vi muy enteras, las vi con muchas ganas de agradecer a la sociedad lo que el padre y el pueblo habían hecho en conjunto. Y Córdoba perdió los líderes más grandes de este último siglo, que de la Sota y Angeló, ¿no?
Sí, me tocó estar con José cuando fuimos a despedirlo al doctor Angeló y él decía, el Pocho era un líder natural Sí. y bueno, se fue también otro líder natural que ha sido, ¿cierto? Y en eso también tenemos que coincidir, ¿no? Que el Pocho Angeló, Mestre, José Manuel, han sido personas que han querido la administración de Córdoba en su conjunto, ¿no? Que han caminado muy mucho y le han transformado la vida de la gente. Nosotros tenemos que entender que Córdoba tuvo un antes y un después. ¿Usted se sorprendió cuando lo convocó como ministro a usted, el doctor de la Sota? ¿Le había anticipado algo? No, le digo que no, pero siempre uno tiene las expectativas de que puede ser convocado, porque más allá de que nosotros en la responsabilidad cuando uno entra en la política, uno admira y tiene ganas de escalar, ¿cierto? Porque de poder ayudar a su gobierno. Y para mí fue una alegría inmensa que me dieron, tanto cuando José me pide para acompañarlo de ministro, la CGT en su conjunto vota la posibilidad de que yo vaya a representarlos a ellos. Y tengo que agradecer porque fue una cartera ministerial que en un momento muy complicado, cuando se perdía el empleo, había unas dudas bárbaras, ¿cierto? Y todos los trabajadores trabajamos en conjunto para poder cuidar el empleo y cuidar al empleador también, porque no era que estábamos de un solo sector, ¿no? Cuidamos al empleador, cuidamos al empleo, cuidamos a los trabajadores en normas de higiene y seguridad, avanzamos muy mucho. Por eso fue algo que me llevo hasta el día de hoy muchos reconocimientos de ellos mismos, que no nos olvidamos que era un gobierno abierto, que estábamos todo el día en conversaciones constantes, veíamos los sectores que podían ser afectados con alguna decisión, nos anteponíamos a cualquier conflicto, trabajábamos muy en conjunto, ministerio, trabajadores, empresarios, que era la forma de llevar adelante una cartera para que sea muy exitosa y teniendo siempre la premisa de que con él hablaba todo el día. ¿Era llano? Sí, me pedía, ¿cómo vamos con el conflicto? ¿Lo vamos a solucionar ahora? Era una persona que estaba encima. Entonces conocía todo perfecto, conocía todos los detalles, conocía mucho las situaciones que pasaban. Y si no la conocía, porque tenía una amplitud muy grande, te decía, explícame qué está pasando. No quiero estar desinformado. Entonces era una persona que estaba atenta sobre su gobierno. Era un líder natural, un líder natural, ¿no? Y comprendía cuando estabas mal, te ayudaba. Algo que me quedó una frase muy fuerte de él. Dejemos afuera los rencores. Y cuando gobernamos para todo. No tenemos partidismo. Queremos nuestra gente, pero no tenemos partidismo. Recuerdo cuando me lo dijo esto, había un conflicto muy grande en el transporte de la ciudad de Córdoba. Y me dice, ponete al frente, trabaja mucho y soluciona los problemas de la gente. Más allá de lo partidario hay que ayudarle a la gente. La gente necesita el transporte. Hablaba como un líder natural, no hablaba como partidismo, como decir, déjalos un rato que sufran para que vean que nosotros no, jamás. Jamás. Y cuando tuvimos un conflicto muy grande también, cuando fue con los interurbanos, me acuerdo. En ese día nosotros con el licenciado Gabriel Bermúdez también, que era el secretario de Transporte, estuvimos con él hasta las 4 de la mañana, trabajando en el conflicto. Y lo solucionamos. Solucionamos y terminamos, me acuerdo, a las 4 de la mañana, me dice, a las 8 lo juntamos a desayunar. Era un líder incansable. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Alfredo, por permitirme expresar lo que uno siente. Al contrario, para eso casualmente lo invitamos sabiendo el afecto, el cariño que mutuamente se tenían. Yo estoy estrechamente hombre de trabajo, estrechamente ligado a los pensamientos ideales de José Manuel. Un abrazo, gracias. Gracias.